Esto es una pared y vamos a ver si logramos acá subir. Se ve bastante difícil. Hola. La primera historia. Uñas mortales. Siendo yo niño, venía para acá, me agaché a tomar agua. Pasó una hojita de camino y era un cangrejo. Tomé el cangrejo y lo llevé para mostrárselo a mi abuela. Mi abuela se quedó mirando el cangrejo. Ella mantenía una uña muy larga, la del pulgar. Me explicó que con ese pulgar le metía por el rabito, le levantaba la tapa, le echaba sal y así se comían los cangrejos. Yo tomé el cangrejo, me vine corriendo y lo volví a dejar acá en la quebrada. Mis abuelos llegaron en las épocas de la violencia por varias razones. Una, mi abuelo se consideraba conservador, aunque eso ustedes saben que eso es más una fanaticada que realmente saber qué significaba ser conservador. Entonces los pueblos del Huila, hace los años 1940, 50, 60, estaban divididos ya entre cuál pueblo era liberal, cuál pueblo era conservador. Entonces ellos buscaron uno de los conservadores donde pudieran encontrar tierra, donde hubiera algún familiar, y llegaron acá a Santa María. Y el tren los trajo hasta Neiva. En Neiva tenían que tomar una chiva, esos mixtos, ¿se acuerdan? Y los traía hasta Guásimos. Y en Guásimos tenían que venirse caminando o a caballo hasta acá. Según dicen, mi abuelo llegó a caballo y mi abuela llegó atrás caminando con los niños de la mano, otro en la barriga, un morral, en fin, típico. Jaque a la Virgen. Mi abuela nos ponía a rezar el rosario. Cuando mis tíos vivían acá, jugaban ajedrez o jugaban cartas de noche. Mi abuela rezaba desde el cuarto, ellos contestaban desde el cuarto. Y mientras iban jugando, pues iban rezando, iban jugando ajedrez. Entonces, Dios te salve María, jaque. La casa abandonada. Vamos a entrar. Aquí era el cuarto de mi abuela y aquí era el cuarto donde estaban mis tíos. Esto era un tipo de cama, miren. Una horqueta, una guadua y encima las tablas. Acá mantenían sus libros, ellos estudiaron por bachillerato por radio. Era un programa de radio Sutatensa, una emisora en Sutatensa, Boyacá, para que los campesinos pudieran hacer su bachillerato sin tener que salir de su finca, lo cual era una idea genial. Si un niño quiere estudiar, tiene que irse para un pueblo, para la ciudad, y lo más probable es que no vuelva. Un calendario católico, por supuesto, que mi abuela era supremamente católico. Uno de los mejores regalos que le podían hacer sus hijos cuando venían a verla era regalarle este tipo de almanaques. Esto es típico costurero. Esas eran las gafas de mi abuelo, es que siento verlo con esas gafas. La cruz hecha a mano. Restos de rosarios. Esto lo tejía mi abuelo, mire. Esto lo sacan del fique. Y cuando uno llegaba lo veía torciéndolo sobre los brazos, sobre la pierna, para formar los lazos. Mire las paredes como están, toda la humedad. Esto tiene musgo, miren el musgo acá vivo. Los animales han roto acá. Teníamos prohibido jugar. En cierto punto, por allá, entre todo eso, había un horno. Ese horno dejó de usarse durante mucho tiempo. Y ahí guardaban algunos juguetes que habían hecho mis tíos. Mi abuelo no les permitía a ellos tener juguetes. Pero ellos se habían inventado sus juguetes y los mantenían escondidos. Una vez hasta incluso una guitarra habían hecho con madera y tenía cuerdas de alambre. Una guitarra de juguete, pero ahí estaba. ¿Ese no era el baño? La primera vez que yo vine siendo un niño a esta finca, pues aquí no había baño. Yo me puse a buscar el baño y no había baño. Hasta que encontré una letrinita y yo la utilicé. Luego me sacaron de ahí cuando me vieron ahí y resulta que era una matera, ¿no? Por acá hay un café muy grande y son unas mesas así grandotas. Y uno de mis tíos, el que era más pequeñito de todos, él cuenta que a él lo trepaban allá, lo cogían y ¡pum!, lo sentaban allá. Y como era tan pequeñito, entonces él cogía las pepitas desde ahí, lo que estaba más difícil de coger. Mis tíos hicieron muchas locuras. Y entre sus juegos, a alguno de ellos se le ocurrió la brillante idea de que se subiera a un árbol, un aguacate muy alto. ¡Pum! Lo amarran acá. Y lo jalan con cuerdas hasta el suelo. Y que alguno de ellos se subiera por acá, por esta parte. Y luego, después de que estaba acá, ¡pum!, soltarlo. Y el que se dejara caer perdía. Pues ustedes ya se imaginarán la cantidad de lesionados que hubo en esos juegos.
caballos y bestias. Mi abuelo tenía dos, que yo recuerdo, había dos caballitos. Había una yegua que se llamaba butaca. Una butaca pues es algo de 4 patas que no se mueve. Y más o menos eso era butaca, algo de 4 patas que poco o nada se movía. Y estaba Cocuy, un caballo blanco. Y pues se le puso Cocuy en honor a el nevado del Cocuy. Una vez subiendo con butaca, que era tan lenta, veníamos 3 niños en butaca subiendo la loma. Y a alguno de estos genios se le ocurrió, al que iba atrás, tomar una ramita, partirla y con esa ramita hurgarle el traserito a butaca. Bueno, ese día butaca sí que se movió. Corrió como nunca, casi le da un infarto y nos tumbó a todos. Y todos en el suelo riéndonos. Y esos eran los juegos de los niños. Antes esa generación sobrevivió. La lombriz de colores. Una vez, en uno de estos caminos, siendo yo un niño y estando todavía mis tíos, yo encontré una lombriz. Yo le tocaba la lombriz, ¡pum!, la mitad, y ella se movía así, tan, a cerrar las 2 punticas, tan. Y era muy bonita, tenía muchos colores, y yo estaba muy entretenido con ella. Y cuando llegó un tío y me quitó de ahí, le manda así el machetazo, pero no le alcanzó a coger, el animalito se perdió. Era una coral verdadera, bebé, aún más peligrosas, más venenosas. Como hacer reír al abuelo. Ya estamos llegando al monte como tal. Ya ven árboles grandes. Todo eso es selva virgen. Uy. Miren allá esta belleza. Este árbol cubierto de tantos bejucos. Se han cortado porque no deja pasar. Pero miren hacia allá. Como van creciendo otra vez. Toda esta área está protegida, acá no puede venir nadie a cazar ni a hacer destrozos. Ya volvimos a encontrar la quebrada y les cuento por acá una historia de este bosque mientras les muestro. Una vez mi abuelo me mandó a traerle una vara, dijo vaya tráigame una vara blanca que dejé arriba en el bosque. Pues yo me vine a buscar y lo único blanco que encontré era un tronco que estaba cubierto con este hongo. Un tronco grande, grueso, de pronto de unos más de 2 metros, claro, mucho más. Y yo me lo cargué. Como a las 2 horas, después de muchos esfuerzos, dolores, llegué y le pregunté, se lo mostré al abuelo. El abuelo se rió. Dijo, no, pero ese no es, ¿qué es eso? Eso no es el que yo le pedí. Se reía mucho. Entre más yo me quejaba diciéndole lo duro que había sido cargar eso, más se reía el viejo. Y luego me explicó que algo blanco era algo que estaba sin la cáscara. Bueno, entonces él lo que había hecho era haber encontrado un arbolito, es muchísimo más delgado que esto, claro, me cabía en la mano, una varita. Le ha quitado toda la cáscara y lo había dejado por acá. Y entonces me vine a traerlo, llegué como a 1 hora después y mi abuelo todavía se estaba burlando. Ah, qué lindo este bosque. Miren ustedes qué hermosura. Miren lo precioso. Estén atentos a las voces que escuchan. Ese es una especie de paloma. Sobreviven muchos animalitos acá gracias a que se prohibió la caza y gracias a que el abuelo cuidó esto. Vamos para allá. Andar por acá de hecho es bastante riesgoso. Es una caída, esto es liso, en cualquier momento pues no pisa mal y al suelo va a dar, se puede descalabrar, pero también es peligroso en caso de una creciente. Vean, esos troncos no son de por acá, es una creciente, lo mata a usted, se lo lleva. Miren los chonitas, casi me cae el agua. El nacimiento está aquí. Uno de los nacimientos está aquí detrás de estas piedras. El otro viene por acá. Miren esta hermosura.
esto tan hermoso. Wow. Wow, qué grande. Qué belleza. Mira el nacimiento. Míralo, míralo. Y lo vamos siguiendo. Mira hacia acá. Acá en este huequito nace, mira. Ya venga agua a gotear. Hay más nacimientos. Y así es como se va formando la quebradita. Este que van a ver acá es uno de los frutos que mejor se dan acá, es espinoso, es la papa sidra, también le dicen guatila, en algunos casos le dicen papa pobre. Acá hay otras esperando nacer. Mírenla, miren la papa sidra nacida, mírenla, acá tiene el bejuco, mírenlo, ese es el bejuco de ella, mírenlo cómo se va enredando, se va buscando, miren, miren qué belleza como va para arriba. ¿A dónde vamos? Miren. Comparen ahí con el pie el tamaño ya del agua, mira. El tamaño del cauce. Ya es muy poquito. Casi llegamos. Bueno, compañeros, hasta acá llegamos. Bueno, eso está bastante para lo que subimos. Y ya aquí me venció esta pared. Así que vamos a dejar acá. Pero miren, casi lo logramos. Hacia allá. Y está lloviendo bastante. Así que por acá nos despedimos de esto y nos regresamos. Es un tronco caído. La vecina se atormenta. Y habrá partido esas ramas. Su propio peso, un rayo. Parece que hubiera sido un rayo, ¿no? Mírenlo como es de voluminoso por este lado, de frondoso. Y este otro lado izquierdo está seco. Pues mira ahí donde se cayó la rama. Wow. Y abajo. Mira las ramas allá. Llueve muy fuerte, vamos a refugiarnos aquí contra este árbol. Sigue lloviendo muy fuerte, miren cómo está denubado ya. Fijan lo oscuro que está aquí. ¿Saben qué hora es? Es la 1 de la tarde apenas. Estamos acá otra vez en la casa del abuelo. Nos mojamos muchísimo. La casa que vimos acá puede ser el final de muchas familias. Por favor, traten de vivir en paz, de quererse, de cooperarse. Si no pueden cooperarse, ayudarse el uno al otro, por lo menos hagan lo posible por vivir en paz. No se den una mala vida, aguántense de pronto las ganas de responder de mala manera, no impongan su voluntad. Tratemos de ser muy pacientes, porque nuestros compañeros en esta vida son en realidad pocos. Y la familia es una parte importante de ellas. Cuídenla, protégenla. A los amarios, un cordial saludo. Espero que les guste ver su tierra. Quienes vivan en otros países, visiten Colombia, les va a gustar mucho. Quieren venir a conocer mi tierra, venir a conocer mi pueblito, también son bienvenidos, aquí los espero. Si desean ver más videos como este, ayúdenme a compartir los videos, darle like, dejar comentarios, todo eso ayuda mucho. Muchas gracias.